asociadas. ¿Ya las revisaron? Sí, Sí, ya. Doc. Bien, es la parte posterior de la cavidad nasal a partir de unas estructuras que se llaman coanas, ¿sí? La nasofaringe histológicamente es importante, ya lo revisábamos un poquito en oído, sobre todo en el oído medio, porque al nivel de la nasofaringe va a desembocar una estructura que se conoce como trompa auditiva, o antes en el epónimo, ¿se acuerdan? ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo la llamábamos antes? La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, que es esta comunicación que existe entre el oído medio y la cavidad nasal. ¿Sí? Esta parte, si lo recuerdan un poquito del tema de oído, se encargaba de igualar la presión atmosférica que existía dentro del oído medio con la presión atmosférica del ambiente. Entonces, a ese nivel, al nivel de la nasofaringe, va a desembocar la trompa auditiva. De hecho, la trompa auditiva, si ustedes se acuerdan, estaba revestida por el mismo epitelio respiratorio, solo que en ese momento todavía no lo describíamos. Y la nasofaringe es importante también porque en la pared superior de la nasofaringe, dentro del anillo de Waldeyer, como una de las amígdalas impares, de hecho es la amígdala impar más superior, la que forma la arista de ese triángulo o anillo de Waldeyer, se encuentra esta amígdala que se llama amígdala faringea u otro nombre por la que la conocemos es por adenoides. Y si ustedes se acuerdan un poquito de su tema de sistema inmunitario y linfoide, que se los dio la doctora Brenda, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? No me acuerdo en este grupo. Sí, sí. ¿Lo dio yo o lo vieron o lo dio la doctora? O no, este ustedes lo vieron, ¿cierto? ¿O en Sí, doctor. vacaciones? Bueno, si ustedes se acuerdan, esta era una de las regiones o uno de estos órganos linfoides secundarios. Pero cuando nosotros veíamos los cortes de amígdalas, les decíamos, la amígdala es diferente a los demás, es diferente al vaso, es diferente al timo, es diferente al ganglio linfático, en el que en la parte superior o revistiendo a esa amígdala no existe una cápsula, porque recuerden que todos estos órganos linfoides secundarios, el vaso, el vaso, el ganglio y el timo, alrededor tienen una cápsula de tejido conectivo denso y regular. En el caso de las amígdalas, que forman parte del MALT, lo que existe ahí es un revestimiento epitelial. Entonces, nosotros ahorita, si nosotros nos acercamos, vamos a ver aquí en la parte superior que hay un revestimiento de un epitelio. Ahora, ese epitelio, al formar parte de la vía aérea, ¿qué tipo de epitelio creen que sea? Ahí no se ve muy bien. Las imágenes que tenemos no son las mejores, pero ¿qué tipo de epitelio reviste a la amígdala faríngea? ¿Un epitelio de qué tipo? Ahí dice, Respiratorio. respiratorio, ¿no? Entonces, esa era la forma en la que nosotros podíamos identificar a la amígdala. Y bueno, en esta imagen, que en realidad no es la mejor, se puede alcanzar a ver un nódulo linfoide ahí y muchos linfocitos por ahí, ¿no? Estas imágenes sé que no son las mejores, son las que tiene el departamento. Esta, por ejemplo, es un acercamiento de esa misma amígdala, donde vemos una cripta que, por ejemplo, cuando ustedes se han llegado a enfermar de las amígdalas palatinas, que son las que abren la, la garganta y se ven ahí, las que a veces están grandes y a veces se llenan de pus, esa pus normalmente se acumula en estos espacios que se llaman criptas. Entonces, todas las amígdalas tienen estas criptas. No, aquí estamos viendo un acercamiento de una cripta de esta adenoides y podemos ver aquí donde está mi cursor ese revestimiento epitelial a aumentos un poquito mayores donde se encontraría el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, este es el tipo de imágenes que normalmente preguntamos en amígdala, ¿no? Entonces, sé que no son las mejores, nada más esta es una parte que, si no me equivoco, en su segundo examen departamental, dentro del tema del linfoide, les llegan a preguntar amígdalas en el examen práctico.
Creo que, bueno, en mi caso creo que solamente en el teórico. Ok, bien. Entonces, eso en relación a la nasofaringe, ¿no? Esta parte de la vía aérea en la que el aire continúa a partir de la cavidad nasal y que va a llegar sobre todo a la siguiente estructura que nos importa demasiado, que es la laringe, ¿sí? La laringe, anatómicamente, ¿en dónde empieza y dónde termina? Esta parte ya la veo en anatomía. ¿En dónde empieza la laringe o qué estructura está justo hasta arriba donde ya decimos, aquí empieza la laringe y aquí termina la laringe? Un poquito de anatomía. ¿Ven el cursor, chicos? Nada más para saber. Sí, doctor, sí se ve. Pues la laringe, acuérdense que es este tubo que está por debajo de la orofaringe y que va a tener ciertas estructuras importantes. La primera de ellas es esta que se llama epiglotis. El borde superior del epiglotis, o sea, si todo esto es la epiglotis, aquí donde va mi cursor, este borde superior, ese borde superior es el inicio de la laringe. A partir de ahí, hacia abajo, todo eso se le conoce como laringe. ¿Y dónde termina la laringe en su parte inferior? En el borde inferior de un cartílago que se llama cartílago cricoides, ¿sí? Recuerden que la laringe tiene diferentes cartílagos, tanto los cartílagos que son pares como los cartílagos que son impares, que histológicamente algunos de ellos están formados de cartílago elástico y otros están formados de cartílago hialino. Bueno, uno de esos, de los cartílagos que son impares y que están formados de cartílago hialino, se llama cartílago cricoides, que es este de aquí. Este cartílago cricoides, en el borde inferior, es decir, donde termina ese cartílago, ese también es el límite inferior de la laringe. Entonces, la laringe inicia en el borde superior de esta estructura que se conoce como epiglotis y termina en el borde inferior de este cartílago impar que se llama cartílago cricoides. Eso, todo esto, ese tubo, se le conoce como laringe. Por arriba estaría la orofaringe y por debajo estaría el inicio de la tráquea, ¿sí? Ahora, en este corte holóptico que está teñido con, eh, parecería con H y E, nosotros podemos ver diferentes estructuras. Ya vimos esta estructura superior que se conoce como epiglotis, y también vemos que dentro de la laringe existen dos pares. Aquí estamos viendo nada más la mitad de la laringe izquierda, por ejemplo. Estamos viendo, perdón, la parte posterior de la laringe, la parte anterior está segmentada, no se ve en este corte. Estamos viendo que también dentro de la laringe, por debajo del epiglotis, existen un par de cuerdas o de pliegues que son revestimientos de la misma mucosa. Es decir, esta mucosa, este tejido conectivo que forma la laringe, se proyecta hacia el interior de la luz, formando estos repliegues, formando dos pares, unos superiores, aquí al lado estaría el otro, y abajo del lado derecho estaría el otro inferior. Está formando estos dos repliegues de la mucosa que se conocen como pliegues laringios o también como cuerdas laringias. Si tenemos dos superiores y dos inferiores, vamos a ver que de estos dos pares, solamente unas de ellas se van a encargar de generar el sonido o generar la voz, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahorita, si ustedes me escuchan hablar un poquito ronco, eh, yo hablo así, por ejemplo, ahorita porque unos de estos dos pliegues laringios están inflamados. Ahorita que veamos el tejido conectivo, muy seguramente están inflamados, entonces eso hace que se cambie un poquito la voz, ¿sí? Ahora, ¿qué otras estructuras son importantes que pueden identificar aquí? Esta estructura que les decía que se conoce como, este que está aquí, ¿cómo se llama? Es un tipo de, ¿qué es este, chicos? Que nos da el borde inferior de la laringe. ¿Es el cartílago cricoides? Es un cartílago cricoides, ¿no? Entonces en este corte se ve un cartílago cricoides, por aquí hay otro cartílago, y podríamos ahí buscar los cartílagos de la tráquea, ¿sí? Ahora recuerden que también perdón, de la tráquea, de la laringe. Recuerden que también la laringe está asociada a diferentes tipos de músculo. Anatómicamente, esos músculos, los músculos de la laringe,
¿cómo se clasifican? ¿En músculos qué y en músculos qué? Intrínsecos y extrínsecos. Extrínsecos e intrínsecos. Miren, aquí donde está el cartílago cricoides, todos los que están frente al lado derecho, estos de acá son los músculos intrínsecos de la laringe, incluidos este importantísimo donde está el cursor, que es propiamente el músculo vocal. El músculo vocal tiene un nombre anatómico, que es el tiroaritenoideo, ¿sí? Pero muchas veces nada más le llamamos músculo vocal. Ahora, del lado izquierdo, por afuera de este mismo cartílago cricoides, todos estos que están en rojo son los músculos que ¿Extrínsecos? son los músculos extrínsecos de la laringe. ¿Se acuerdan cuáles son esos músculos extrínsecos de la laringe? Creo que uno se llamaba membrana tiroideoidea, ¿no? Esos, los tiroideos, los cricoaritenoideos, los tiroaritenoideos, son todos los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la laringe, que aquí donde está el cursor son los que se están viendo, o sea, todos estos son músculos extrínsecos de la laringe. Eh, no sé si se los enseñan en anatomía, yo me lo aprendí así cuando era alumno y fíjense lo chistoso que todavía me acuerdo. Hay una como mnemotecnia que se llama mi genial estilo digástrico. No sé si alguna vez la llegaron a escuchar. No, doctor. Mira, se los escribo en el chat. Eh, Nada más digo, no, sé que no es clase de anatomía, nada más. Esa es una mnemotecnia para que se acuerden de los músculos extrínsecos de la laringe. La primera letra es uno de los músculos. Entonces, por ejemplo, la M es el miloioideo, la G es el geneogloso, el geneoioideo, la E y la S es el estiloioideo y el digástrico, ¿no? Entonces, esos son los dos vientres de ese músculo, ¿no? El miloioideo, el geneoioideo, el estiloioideo y el digástrico. Entonces, esos cuatro músculos son los músculos extrínsecos de la laringe, que histológicamente son los que estamos viendo aquí. Todos los demás, el cricoaritenoideo, el tiroaritenoideo, el tiroideo, todos esos son músculos que Intrínsecos. intrínsecos de la laringe. Entonces, nada más como recordatorio para que se los puedan volver a aprender. Más adelante tal vez se los vuelvan a preguntar en anatomía. Los extrínsecos pues ya se los van a saber, ¿sí? Acuérdense de mi genial estilo digástrico, ¿no? Entonces, aquí en este corte óptico de laringe pues podemos identificar estas estructuras, al epiglotis, a los pliegues o cuerdas vocales, a este cartílago cricoides, a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la laringe. Y ahora vamos a revisar poco a poco cada una de estas cosas, ¿no? Y vean, la laringe, propiamente, esta parte, este tubo, se va a encargar de dos cosas. La más importante es la fonación, que es propiamente la generación del sonido, ¿sí? La laringe es la estructura que se encarga de generar el sonido, pero que después todavía requiere de otras estructuras para formar a la voz. Entonces, ¿de qué otras estructuras depende también la formación de la voz? También depende la resonancia que se da en los senos paranasales, también depende la resonancia que se genera en el ventrículo laríngeo, depende la resonancia que se forma a nivel de la cavidad oral, depende de la lengua también y depende de los labios. Pero el sonido, ¿a qué nivel se está formando? ¿Al nivel de la qué? De la laringe, ¿sí? Entonces la laringe se encarga justo de la fonación, ¿sí? Pero también se encarga del cierre de este tubo durante la deglución. Recuerden que por debajo de la orofaringe se encuentra la laringe de forma anterior. Posterior a la laringe, ¿qué estructura anatómica se encuentra? ¿O qué otro tubo se encuentra detrás de la laringe? De hecho, detrás de estos músculos extrínsecos de la laringe, ¿qué conducto debería de estar aquí? La faringe. La faringe está por arriba,
¿no? De hecho, todo lo que está por arriba de la laringe es la orofaringe. Luego viene la laringe, que es este El tubo, esófago, ¿no? el esófago. Entonces, detrás de la laringe está el esófago y detrás del esófago está la, la arteria, la aorta, ¿sí? La aorta torácica. Ahora, como ambas estructuras, tanto el esófago como la laringe, tienen comunicación con la orofaringe, a través de la orofaringe no solamente pasa el aire que nosotros inhalamos, también entra la comida que nosotros deglutimos. Entonces, la epiglotis es una estructura que se encarga de cerrar la laringe. Aquí donde está el cursor, todo esto es laringe, ¿sí? Por arriba de esta estructura de epiglotis, todo esto es orofaringe. Aquí habría comida. Y por acá, no sé si este pedacito, este conducto sea parte del esófago. Me parece que sí. Estaría el esófago. La epiglotis se encarga de cerrar la laringe cuando viene la comida. Cuando nosotros deglutimos, hay un estímulo nervioso por el nervio laringio recurrente para que la epiglotis se cierre y la comida, cuando caiga, choque con la epiglotis y por gravedad, que haga la comida. Si está cerrada la laringe, se vaya directamente a dónde o llegue a qué parte. O sea, si la laringe está cerrada y la comida llega por arriba, ¿hacia qué conducto se va la comida cuando deglutimos? ¿El esófago? Al esófago. Hacia el esófago, ¿no? Para irse a la vía digestiva, porque acuérdense que la laringe y el esófago, los dos comunican al mismo espacio. O sea, la vía de entrada de las dos vías, la vía aérea y la vía digestiva, se da a nivel de la orofaringe. O sea, pasando la orofaringe. Entonces, la epiglotis debe encargarse de cerrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la epiglotis no se cierra de forma adecuada? No sé si alguna vez les ha pasado que están hablando y de repente como que están entre hablando y respirando y se empiezan a ahogar. ¿Les ha pasado alguna vez? Que empiezan a toser o no, nunca les ha pasado mientras hablan. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, ahí lo que sucede es que el cerebro no manda la señal precisa para a la epiglotis de que se debe cerrar cuando justo están hablando. Cuando ustedes también están hablando, cuando degluten saliva, por ejemplo, también la epiglotis se cierra. Si algo de la vía oral, o sea, comida o sobre todo saliva, se llega a ir a la vía aérea, lo primero que hace el cuerpo como un arco reflejo, o sea, ahí existe un arco reflejo a nivel de la médula espinal, es empezar a toser. Porque si nosotros llegáramos, o sea, si la epiglotis llegara a fallar en esa función tan importante de cerrar la vía aérea durante la deglución y el paso de la comida, y esa comida pasara, lo más grave, evidentemente, es que te puedas ahogar, ¿sí? O sea, si esa comida pasa a la vía aérea, obstruye el flujo de aire y te puedes ahogar. Eso pasa, o eso se le llama broncoespasmo, ¿sí? Eso sucede mucho en los hospitales, o eso es algo de lo que se trata de evitar en los hospitales, sobre todo en pacientes que tengan alguna afección neurológica, pacientes pediátricos que tienen parálisis cerebral, alguna incapacidad de la movilidad o algún traumatismo craneoencefálico. Ese tipo de pacientes pueden tener fallas en la inervación de estructuras como la epiglotis. Y en ese tipo de pacientes hay que cuidar que la epiglotis esté cerrada durante la deglución. ¿Cómo se cuida eso? Si alguna vez han ido a un hospital y han visto a los pacientes hospitalizados, no están acostados, pero tampoco están sentados en sus camas. Están como a la mitad. Están a 45 grados. A esa posición se le llama posición de semi-Fowler, en el que por gravedad y de forma natural la epiglotis está cerrada. Y entonces cuidamos que el paciente mientras duerma, su epiglotis esté cerrando la vía aérea y no exista este broncoespasmo
que pueda hacer que el paciente se ahogue y que en realidad pueda morir. ¿Sí? Y en el caso de los hospitales, pues eso sería una causa de una demanda o de una negligencia médica. Y algo tan sencillo como sentar al paciente a 45 grados, ¿no? Entonces siempre se van a fijar que los pacientes en los hospitales están, están sentados a 45 grados y sobre todo los pacientes neurológicos, ¿sí? Ahora, ¿qué más puede pasar si la comida pasa a la vía aérea? Puede ser que pase muy poca comida y que no sea suficiente para obstruir y que el aire sí pase, pero la comida tener bacterias puede generar infecciones de la vía aérea. Entonces, la epiglotis es una estructura bien importante para eso. ¿Sin dudas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ahora, la epiglotis, bueno, dejen que pase ese comercial. Cuando le pongo pausa y hablo demasiado, ya me fijé que aparecen comerciales. Bien, la epiglotis, si nosotros acercamos y vemos el epiglotis de forma histológica, vamos a ver que la epiglotis tiene en su parte superior. O sea, la epiglotis está revestida por epitelios, ¿sí? Acuérdense, en la parte superior de la epiglotis, ¿qué estructura anatómica está? O sea, por arriba de la epiglotis, ¿qué hay? Acuérdense, la epiglotis, el borde superior de la epiglotis es el inicio de la laringe. Por arriba de la laringe, ¿qué estructura anatómica se encuentra? La La orofaringe. faringe. La orofaringe, ¿no? Y la retrofaringe, ¿sí? Entonces, cuando la epiglotis se cierra, piensen que sobre esta parte va a chocar la comida. La comida viene por arriba, golpea la epiglotis y luego se va hacia atrás para entrar directamente al esófago. Entonces, la epiglotis, pero miren, cuando no hay comida y cuando estamos hablando, como ahorita, cuando estamos respirando, la epiglotis se abre y entonces el aire puede pasar libremente, ¿sí? Entonces, la epiglotis en sus bordes va a tener un borde superior que va a dar hacia la orofaringe, hacia donde está la lengua, y así lo vamos a aprender, como la superficie lingual, y una parte inferior que va a venir de la nasofaringe, donde va a pasar el aire, así lo vamos a aprender, que se le llama superficie faríngea o simplemente borde superior y borde inferior. Es difícil que les vayamos a preguntar cómo se llaman estas superficies, ¿no? Borde superior es suficiente y el borde inferior. En uno golpea la comida y en uno pasa el aire. Entonces, como en todos los lugares de fricción, y ustedes ya ven un sistema tegumentario, en la piel donde existe mucha fricción, ¿qué tipo de tejido epitelial eh, es- está formada la epidermis? ¿De un epitelio de qué tipo? La epidermis, Plano estratificado. Para soporte. con estrato córneo. Son epitelios estratificados. Siempre piensen en eso, porque justo en este bloque vamos a ver todos esos otros lugares. Los lugares donde existe fricción en el cuerpo son lugares donde van a haber epitelios estratificados. Aquí la epiglotis, cuando está cerrada y la comida golpea, genera mucha fricción. Entonces también esta parte del epiglotis va a tener ese tipo de epitelio. Un epitelio plano estratificado, pero sin estratocorneo. Recuerden que el único lugar del cuerpo en humanos donde tenemos estratocorneo es en la piel. En los cobayos y en otros animales, aquí también podría haber, ¿sí? Y en la parte inferior del epiglotis, cuando está abierta y pasa el aire, que no genera tanta fricción, pues nosotros vamos a poner el epitelio justamente por donde va pasando el aire, que es el epitelio respiratorio. Ahorita lo vemos a mayores aumentos. Entonces, eso en relación a los bordes del epiglotis. Y si ustedes se acuerdan también, la epiglotis en su parte interna tiene un centro de un cartílago, ¿sí? De hecho, dentro de los cartílagos de la laringe, los tres cartílagos impares, el que nos quedaba, además del cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el otro cartílago impar es precisamente el cartílago del epiglotis, que es un tipo de cartílago elástico, ¿sí? Ahorita lo vemos a mayores aumentos, pero este tipo de cartílago, acuérdense que en el HY se ve diferente que el cartílago hialino, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados
y a veces buscamos verlo en estas otras tinciones, en estas otras histoquímicas. Reyes lo vería de color rojo, ¿sí? Como está formado de fibras elásticas, este cartílago elástico se llama así porque al lado de los condrocitos en toda la matriz extracelular del cartílago existen fibras elásticas. Pues una forma de estudiarlo es a través de técnicas que evidencien fibras elásticas de forma selectiva. Reyes, de color rojo, como cuando veían aorta, y Virchow, de color negro. De hecho, es muy probable que en su primer examen departamental les hayan puesto una imagen de epiglotis con esta tinción, pero no les hayan preguntado el lugar anatómico, sino les hayan preguntado el tipo de cartílago. O sea, ahorita vamos a ver ese cartílago, ¿sí? El cartílago de la epiglotis es elástico y todo lo que está alrededor del epiglotis, entre el epitelio y el cartílago, es precisamente una lámina propia de tejido conectivo laxo. Así como el que se encontraba en la dermis papilar, todo lo que está debajo de los epitelios siempre es tejido conectivo laxo, ¿sí? En el caso de la vía aérea, van a ver que a partir de ahorita, desde la epiglotis hasta los bronquios, en los bronquiolos esta regla desaparece, pero siempre en esos tejidos conectivos, eso anótenlo por ahí, porque es una pregunta de examen teórico, siempre en ese tejido conectivo laxo, siempre van a haber glándulas de tipo seromucosas. Miren, aquí están. ¿Dónde está la flecha? Ahí están. Siempre en ese tejido conectivo debajo de los epitelios, a nivel de la tráquea, a nivel del bronquio, a nivel de la carina, en la epiglotis, en las cuerdas, en los pliegues laringios, siempre van a encontrar glándulas. Pero ese tipo de glándulas, la pregunta de examen es ¿de qué tipo son? Las respuestas son glándulas mixtas. Tienen una parte mucosa y una parte serosa. También se les llaman seromucosas. Entonces, si te llegan a preguntar qué tipo de glándulas son las que se encuentran en el tejido conectivo de cualquier parte de la vía aérea, ¿cuál sería la respuesta siempre? ¿Glándulas de qué tipo? Mixtas. Mixtas o seromucosas, ¿no? Seguimos, nos vamos a acercar ahora un poquito más al cartílago. Ahorita tenemos la laminilla. Eh, Aquí estamos viendo la superficie lingual, estamos viendo un epitelio bastante estratificado. Inclusive, si tú te fijas, algo en lo que se parece mucho a la piel es la presencia de estas papilas. Acuérdate que en la piel, la dermis papilar se llamaba dermis papilar porque cuando se metía hacia el epitelio formaba como estas evaginaciones que se llamaban papilas dérmicas. Aquí se están formando también un tipo de papilas que te hablan un poquito de en qué parte de la epiglotis estamos. Estamos en la parte lingual, donde está el epitelio plano estratificado. Vamos al tejido conectivo laxo. Aquí no se ven glándulas, pero sí estamos viendo este cartílago elástico, ¿sí? En el lado derecho estamos viendo una histoquímica que es específica para justo las fibras elásticas de ese cartílago elástico. Todo eso que está en color magenta son fibras elásticas. Todos los espacios blancos que están ahí son los lugares donde están los condrocitos y los grupos isógenos. No los vemos porque esta histoquímica no es para grupos isógenos y condrocitos, como en el HY. Fíjate en el lado izquierdo, ahí sí se ven los condrocitos, se ven los núcleos, se ven las lagunas en color blanco donde estaban, pero la del lado derecho solo puedes ver la matriz. Ves solamente las fibras elásticas y ves los espacios donde estarían los condrocitos. Ahorita la vamos a ver en una laminilla, ¿sí? Eso en relación a la epiglotis. Pero ahora, si nosotros nos vamos un poquito más inferiores eh, y hablamos de las cuerdas o pliegues laringios, acuérdate que existían dos pares, unos superiores y unos inferiores. En este caso, uno no está arriba y uno está abajo, uno está a la izquierda y uno a la derecha. Y eso es importante porque en el examen eh, podemos poner diferentes orientaciones de las cuerdas o pliegues laringios y preguntarte cuál es superior y cuál es inferior, porque se ven diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Miren, los que están aquí se llaman, esos pares de cuerdas o de pliegues, unos se van a llamar
cuerdas vestibulares o pliegues falsos, y otras les vamos a llamar cuerdas vocales o pliegues verdaderos. ¿De dónde viene la palabra falso y de dónde viene la palabra verdadero? ¿Alguien sabe? ¿Por qué unas se llaman falsas y unas se llaman verdaderas? Porque las verdaderas, como tienen el músculo vocal, producen la fonación, algo así. Exacto. Porque decíamos que una de las funciones de la laringe era precisamente la formación de la voz o la fonación, ¿sí? Pero también la resonancia de la voz. Entonces, no las cuatro cuerdas no se van a encargar las cuatro de generar la voz. Solamente los pliegues laringios verdaderos, ¿no? Así, ese es el nombre correcto, pliegues laringios verdaderos o simplemente cuerdas vocales, son las que van a formar la voz o el sonido, mientras que las cuerdas vestibulares o falsa o pliegues laringios falsos, junto con este espacio que se encuentra entre las dos, que se llama ventrículo, van a llevar a cabo la resonancia de la voz. Es decir, van a aumentar los decibeles de ese sonido, pero no van a formar un sonido, ¿sí? De ahí viene el nombre de pliegue verdadero falso y pliegue verdadero y pliegue vocal verdadero. ¿De qué depende de eso? Precisamente que para la formación de la voz exista una contracción muscular. Entonces, solamente las cuerdas vocales o pliegues vocales verdaderos van a tener esto que desde aquí ya se ve, que es un tipo de músculo que ustedes díganme, ¿ese tipo de músculo sería un músculo de qué tipo? ¿Liso o estriado esquelético, estriado cardiaco? Estriado esquelético, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, es voluntario cuando hablamos. Exacto, es un músculo que de forma voluntaria nosotros controlamos. Entonces, ahorita que vemos la laminilla, nos vamos a acercar y van a ver que ese músculo es precisamente un tipo de músculo estriado, ¿sí? Eh, en anatomía también les explican, por ejemplo, los músculos intrínsecos de la laringe, muchos de ellos son músculos voluntarios o músculos de tipo estriado esquelético. Los intrínsecos, los músculos extrínsecos de la laringe, los que están por afuera de la laringe, eh, no me acuerdo si en la laminilla que vamos a ver se ven, pero ¿qué tipo de músculos son? ¿Son voluntarios o esos son involuntarios? El miloioideo, el geneioideo, el digástrico, todos esos. ¿Son voluntarios o involuntarios? Involuntarios. Esos son involuntarios. Entonces, ¿qué tipo de músculo, si los pudiéramos ver, los estaría formando? ¿Músculo de qué tipo? Liso. Liso, ¿no? Entonces, vean cómo también en esa parte cambia, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer el histodiagnóstico, porque en realidad, bueno, en el examen, una de las preguntas del examen práctico del que vamos a hacer nosotros, pero muy seguramente también del examen departamental, es la identificación de una de los dos pliegues. Eh, lo más fácil es que pongan cuál es el verdadero y falso o que les pongan cuál es la función, ¿no? Uno va a generar resonancia, uno va a generar el sonido. Vamos a empezar con estas de la izquierda, que son los pliegues laringios falsos o las cuerdas vestibulares. Eh, recuerden también como el epiglotis y como cualquier conducto, cualquier tubo, todo siempre va a estar revestido de un epitelio. Entonces, al estar revestido de un epitelio, debemos de describir ese epitelio. Es el epitelio que está en esta parte de las cuerdas, en su mayoría, y eso quiero que lo recuerden así, en su mayoría, en la forma en la que se los podemos preguntar como estandarizado, la gran mayoría de este epitelio, de este pliegue laringio falso, va a ser de tipo respiratorio. Pero, y lo vamos a ver ahorita en la laminilla, eso no es 100% correcto, porque va a haber regiones de ambas cuerdas que van a tener ambos tipos de epitelios, pero de forma práctica, en la forma en la que el departamento se los va a preguntar, es o blanco o negro. En el caso de las pliegues, de las cuerdas de los pliegues laringios falsos, el epitelio
que lo reviste en su mayoría es de tipo respiratorio. ¿Qué hay dentro del pliegue? Acuérdate que el pliegue, al ser una evaginación de la mucosa, va a estar formado en su interior de el mismo tejido conectivo. Entonces, siempre debajo de un epitelio hay tejido conectivo laxo. Todo esto que estás viendo es tejido conectivo laxo, pero adentro de ese tejido conectivo laxo, en el caso de estas cuerdas vocales, tú vas a encontrar estas estructuras donde está el cursor, que alguien las reconoce que Son glándulas, doctor. Glándulas. son glándulas, y al estar en la vía aérea son glándulas de tipo mixtas, glándulas seromucosas, ¿cierto? Hacemos un aumento. Y algo en lo que el departamento también hace énfasis es que aprendas que este tipo de cuerda no tiene músculo porque no genera sonido. Entonces, estas son las tres características por las que podemos identificar a un pliegue vestibular o una cuerda o un pliegue laringio falso. Ahora, si bien estas son las tres características, ¿ya te fijaste que hay aquí donde está mi cursor? Que tiene cara por el color ¿De músculo? de músculo. Entonces, no es 100% cierto lo que les estamos diciendo, ¿no? Les repito, para cuestiones del departamento y la forma en la que en los libros lo viene y se describe, estas son las tres características, pero si nosotros somos muy observadores y ahora que vamos a la mini ya van a ver que no es cierto, ¿no? Que los epitelios cambian y que en realidad si hay músculo donde no hay músculo y donde dice que no hay glándulas, sí hay. Ahora, compáralo un poquito con estas otras, con los pliegues laringeos verdaderos, que son los de abajo, son los inferiores, los otros sean los superiores, o simplemente cuerda vocal. De hecho, cuando ustedes oyen hablar de cuerda vocal, se asume que están hablando de los pliegues laringeos verdaderos, ¿no? No es correcto decir cuerda vocal verdadera, porque no hay cuerda vocal falsa. Las otras se llaman cuerdas vestibulares. O decimos cuerda vestibular y cuerda vocal, o decimos pliegue laringio verdadero y pliegue laringio falso. Pero no podemos juntar ambas clasificaciones y decir cuerda vestibular falsa, cuerda vocal verdadera. ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor. Bien, ahora ese revestimiento de esta cuerda en específico va a cambiar. Como aquí el aire se genera y hace fricción, o sea, el sonido se genera cuando las cuerdas vocales se aproximan entre ellas, dejan un espacio mínimo por el que el aire pasa, y ese aire al pasar entre ese espacio que queda entre ambas cuerdas vocales, genera fricción y eso genera sonido. Como ese espacio genera fricción y genera un sonido, el epitelio que tienen estas cuerdas en su mayoría es del tipo que tenía, por ejemplo, la epiglotis también cuando cuando golpeaba la comida. Es un epitelio de tipo plano estratificado sin estratocorneo. ¿Qué hay adentro? Aquí hay una ausencia de lo que había en las cuerdas vestibulares, que son glándulas seromucosas o mixtas. Pero que ustedes se fijan aquí en mi cursor, esto que están viendo es una glándula seromucosa. Entonces, no es 100% correcto decir esto. Les repito, para el departamento así es la forma en la que se les enseña. Y lo que sí tiene dentro muy obvio es toda esta parte de músculo, que es el músculo vocal. Es un tipo de músculo estriado esquelético. Ese es el músculo que al contraerse y al relajarse separa o acerca estos epitelios que al final cuando el aire pasa van a generar ese sonido o van a generar sí, ese movimiento de aire, ¿no? Si los vemos en otras imágenes, por ejemplo, estas son imágenes del SOS, del que luego también han llegado a venir imágenes. Estas son otras tinciones. Esta es una hematoxilina safranina. Por eso se ven así los colores un poquito más, sea amarillo, sea rosita. Todo esto que está aquí en color amarillo, ¿qué tipo de tejido es?
pero en color morado. En morado, ¿qué tipo de tejido es? Entre Epitelial. epitelial, ¿no? Entonces, eh, del lado izquierdo, en la cuerda, estamos viendo en la letra A una cuerda vestibular o un pliegue laringio falso. ¿Qué tipo de epitelio te describíamos o te sugerimos aprender que está revistiendo esa cuerda vestibular? ¿Un epitelio de qué tipo? Respiratorio. Respiratorio. Pero fíjate, el epitelio respiratorio nada más está donde está mi cursor, donde se ven esos espacios blancos, que son precisamente los espacios donde se encuentran las células caliciformes. Si tú te fijas solamente en este pedacito y por aquí arriba otros pedazos, tendrían ese epitelio. Todo lo demás, este que está aquí, no es epitelio respiratorio. Ese es un epitelio de tipo plano estratificado. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo que esta cuerda vestibular tiene ambos tipos de epitelio. Sin embargo, te lo repito, apréndete el tipo de epitelio que reviste en este tipo de cuerda vestibular es el tipo respiratorio. Nos vamos al estroma, nos vamos a todo el tejido conectivo que se ve de color amarillo, que son estas estructuras que se ven aquí de color rosa, perdón, de color moradas. Las Glándula. glándulas. Son glándulas seromucosas o mixtas. Sí, ahorita las vemos en mayores aumentos. Y aquí sí en rojo, pues no vemos la presencia de músculo, aunque si te fijas aquí en mi cursor, hay una pequeña cantidad de un par de células musculares, ¿no? Que se tiñen de este color rosa, rosa intenso, ¿no? Entonces, pues sí hay un poquito, ¿no? Ahora, compárala con la derecha, que es una cuerda vocal o un pliegue laringio verdadero. El epitelio aquí sí en su mayoría, en realidad toda la laminilla, aquí sí tiene un epitelio de qué tipo. Plano estratificado sin estrato Plano córneo. estratificado sin estrato córneo. En el estroma no vemos glándulas o se ve una mínima cantidad, en realidad no las veo. Y un poquito más hacia la esquina inferior izquierda, vemos todo esto que está en rosa, que es un tipo de músculo estriado esquelético. Este es el músculo vocal. Anatómicamente ese músculo es el tiro aritenoideo. Y por arriba del músculo vemos una pequeña, no sé si alcanzas a ver dónde está el cursor, una pequeña banda de fibras que están un poquito más teñidas. Sí, doctor. Esta parte se le conoce como ligamento vocal. Es un ligamento que está formado por fibras elásticas y fibras de colágena que están adosadas al músculo vocal, ¿sí? Entonces, aquí está el ligamento vocal, el músculo vocal, todo el tejido conectivo de la lámina propia y tu epitelio. Entonces, del lado izquierdo una cuerda vestibular y del lado derecho un pliegue vocal, ¿sí? Ahora, voy a cambiar tantito. Ustedes me dicen si se alcanzan a ver mi pantalla. Me voy a salir de aquí. Estoy en una pantalla de Google, no sé si lo ven. Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vamos a ir al Atlas, ¿no? De aquí van a salir las imágenes de su examen, por si después lo quieren revisar. Todas van a venir aquí. Y un par de las del Atlas, ¿no? Entonces, miren, aquí nos vamos a ir a esta del epiglotis, que miren es la única del epiglotis, ¿no? Entonces, aquí tenemos el epiglotis, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? Estamos en el borde superior. Aquí está cerrada. Este es el borde superior o inferior de arriba. O sea, si esta está cerrada, todo lo que está por arriba, anatómicamente, ¿cómo se llama? Superior. Superior. Ah, es la parte superior de la epiglotis, pero anatómicamente, ¿en dónde estamos? En la faringe, en la cavidad nasal, ¿en dónde? En la laringe. Orofaringe. En la orofaringe, acuérdate, aquí viene la orofaringe, ¿sí? Y todo lo que está por debajo de la epiglotis ya estaría dentro de qué? La laringe. De la laringe, ¿no? Pues aquí podemos ver varias estructuras, ¿no? Miren, aquí atrás pues está todo
tejido conectivo, el tejido adiposo de todas las paredes externas de la orofaringe y de la laringe, ¿no? Este borde, ¿cómo se llama? ¿Borde superior o qué otro nombre recibe? Lingual, Es el borde lingual. ¿Y este borde inferior es el borde inferior o el borde qué? faringio, Faringio, ¿sí? Todo lo que está entre esos bordes, o sea, todo el centro de la epiglotis está formada por qué tipo de tejido. O sea, quedamos que estos bordes están revestidos por qué tipo de tejido. Todo esto es morado, ¿qué tipo de tejido es? Epitelial, Epitelial. Epitelial. Y todo lo que está en el centro de color rosa es tejido qué? conectivo laxo, Conectivo, laxo. Y ya te fijaste, aquí hay un par de placas que son parte de qué otro tejido especial. Muscular. cartilaginoso, Eh, Cartilaginoso, ¿no? El muscular se vería más rojo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver los bordes. Bien, por ejemplo, en la parte superior nos acercamos al epitelio. ¿Es un epitelio simple o tiene muchos estratos? Es simple, doctor. O sea, el epitelio empieza desde aquí hasta acá arriba. ¿Ven una sola hilera de células o ven muchas hileras de células? Muchas hileras de células. Entonces, ¿es un epitelio simple o estratificado? Estratificado. Estratificado. Ahora, vemos las de hasta arriba. Las de hasta arriba tienen una forma plana, una forma cúbica o una forma cilíndrica. plana, O sea, planas. Plana. Entonces, ¿un epitelio de qué tipo? plano simple, no, No, Plano plano, plano estratificado. estratificado, plano estratificado. Ahora, acuérdense que el estratocorneo en la piel es una capa de células en las que las olas están tan diferenciadas que ya no tienen núcleos. ¿Ustedes ven que las últimas células más superficiales tengan todavía núcleos o ya los perdieron? No, no tiene núcleos. Pues sí, aquí hay uno, dos, tres. ¿No te fijaste? Entonces, ¿tienen o no tienen núcleos? Sí tienen, doctor. Si tienen, por lo tanto, este es un epitelio con estratocorneo o sin estratocorneo. El Sí, no estratocorneo es es córneo. sin estratocorneo. El estratocorneo es esta capa de diferenciación en la que las células superficiales ya no deben de tener núcleos, pero debe ser una capa bastante gruesa. Entonces, este epitelio que estamos viendo es un tipo de epitelio plano estratificado sin estratocorneo. Comparémoslo con el que está en el borde contrario. Miren, está maravilloso esto. Por ejemplo, este epitelio, ¿no? De entrada, ¿se ve diferente al anterior? ¿Sí o no? sí, Sí se ve diferente. Ahora, en este epitelio, ¿ven una capa de células o parecería que existen varias capas? varias. Sería. Varias, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos decir es que es un epitelio estratificado. Ahora recuerda que hoy por hoy, gracias a la microscopía electrónica de transmisión, sabemos que este tipo de epitelio que estamos describiendo en realidad es una sola hilera de células, pero que sus núcleos están a diferentes niveles y que no todas tocan la parte superior. A ese tipo de epitelio se le llama pseudoestratificado. Entonces, visualmente parece un epitelio estratificado, pero gracias al MET sabemos que este epitelio que vamos a describir es un tipo de epitelio que pseudo estratificado. Ahora, las últimas células. ¿Ya te fijaste cómo en la parte superior hay un espacio como de citoplasma? Sí, doctor. Porque estas células, al contrario de las planas, son cilíndricas, ¿sí? Entonces, este tipo de epitelio, hasta ahorita, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Un epitelio qué? O sea, el Cilíndrico anterior. estratificado. Ajá. Y luego fíjense cómo aquí encima, en la parte superior, hay unas pequeñas cositas. ¿Qué son esas pequeñas cositas que están aquí? Microvellosidades. cilios, Pueden ser microvillosiades o cilios. O sea, la respuesta correcta sería un tipo de especialización de membrana apical. O sea, cualquier cosa que aparezca arriba.
pero estamos hablando de la vía aérea. Y en la vía aérea, en el epitelio respiratorio, las células ciliadas, las células más importantes de ese epitelio, más que microvellosidades van a tener ¿qué? Cilios. 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 Entonces, el nombre completo de este epitelio, ¿de qué tipo es? ¿Epitelio qué? Otra vez. Cilíndrico. Cilíndrico, Pseudoestratificado. Ciliado. pseudoestratificado, ciliado. Y no se miran ahí muy bien, pero deberían de existir células caliciformes. Ahora, fíjate cómo aquí, en la parte, mira, y esto es lo que me gusta de las laminillas, que del lado derecho tenemos ese epitelio respiratorio, pero ya te fijaste del lado izquierdo qué epitelio está aquí. ¿Qué epitelio es este? Estratificado con estrato córneo. Es el epitelio plano estratificado sin estratocorneo. Es el de la superficie lingual. Entonces, fíjate cómo en la misma epiglotis no se respeta que uno esté arriba y uno esté abajo porque existe un momento donde ambos deben de cambiar. Y a ese cambio maduro, perdón, a ese cambio entre un epitelio maduro, como el de la izquierda, que es un plano estratificado sin estratocorneo, a ese cambio abrupto, es un cambio súbito, ¿eh? O sea, aquí hay una línea imaginaria en el que eras plano estratificado sin estratocorneo y de repente ya eres otro. A ese cambio, ¿cómo se le llama? A ese cambio Transición de Transición de epitelios, ¿no? se le llama transición de epitelios. Entonces vean cómo en la epiglotis hay una transición de epitelios, pero cuando veíamos transiciones de epitelios, pues nada más no te decíamos que aquí había una, te mencionamos la del endoexocervix o la del esófago gástrico, pero no te decíamos que en la epiglotis había uno, ¿no? Pero aquí hay un cambio de epitelios en la epiglotis entre el que está arriba, plano certificado sin esotocórneo, y el que está a la derecha, que es el epitelio respiratorio, ¿sí? Ahora nos vamos a la lámina propia. Tejido conectivo, fíjate, las células están más separadas entre ellas y todo el espacio que está ahí es matriz extracelular. Todo eso que se está teniendo en rosa son fibras, fibras de colágena. Todos los espacios blancos entre ellas es el espacio donde está ya la sustancia fundamental. Y luego tenemos estos vasos sanguíneos, ¿sí? Hay un capilar, por ejemplo, ¿no? Pero nos vamos a meter un poco más para, para ver esto que está aquí, que es el centro, que está formado por qué tipo de tejido. Cartílago. Cartílago, ¿no? Ahora, vamos a aprovechar este espacio de 3, 4 minutos para recordar este tema del primer bloque. Es importante también repasar, no me acuerdo si se los dice a ustedes o a otro grupo, que este bloque puede ser el más fácil o puede ser el más complejo. O sea, puede ser el más fácil si tienes buenas bases de los otros bloques, ¿sí? Eh, y puede ser el más fácil y es bueno porque puedes repasar de otros bloques, ¿no? Entonces, yo lo voy a tratar de hacer lo más que pueda, también procurando quienes lleguen a estar en final puedan repasar ciertas cosas. No, no es como que ya no vamos a volver a ver jamás tejido adiposo. O ya no es como que, me fui a segundo bloque, ya no, jamás voy a volver a ver linfoide, ni voy a volver a ver sangre, porque afortunadamente tercer bloque, y ahí entra la complejidad, estamos viendo órganos y sistemas, y todos los órganos están formados de todos los tejidos básicos. Entonces, puede ser fácil si traemos buenas bases, pero también puede ser un buen momento para repasar ciertas cosas. Entonces, en este tejido, es un tejido especializado, las células que están formando, todas estas células que están aquí, ¿cómo se llaman? Estas células, ¿cómo se llaman? ¿Condrocitos? Se llaman condrocitos, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios está dado por un condrocito, ¿no? Acuérdense, el condrocito, este que está aquí, está su núcleo, el condrocito es una célula que normalmente cuando lo vemos se ve así, blanco, pero no se ve blanco porque no haya nada ahí. Acuérdense que los condrocitos, porque no me acuerdo quién les dio cartílago en este grupo. ¿Se los di yo o se los dio la doctora Brenda? Este tema. Creo que usted o ambos, no me acuerdo. Sí, no recuerdo. ¿Alguien más se acuerda quién se los dio? O bueno.
Estos condrocitos dentro de su citoplasma llegan a tener abundante glucógeno y lípidos. Y eso hace que cuando en la técnica histológica como esta, que es un HY, los veas, muchos de ellos se vean pálidos. Entonces, este que está aquí, este redondo y este de acá, cada uno es un ¿qué? ¿Qué célula? Condrocito, doctor. Un Un condrocito. condrocito. Ahora, el condrocito está en un espacio imaginado. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese espacio donde un condrocito existe? Se le llama laguna. Entonces, aunque aquí no estamos viendo, este condrocito está en un espacio que se llama, ¿cómo se llama otra vez? Laguna. Laguna, ¿sí? Y decíamos, los condrocitos que están aquí en la parte central del cartílago, porque estamos viendo justo el centro del cartílago, esos condrocitos se van a dividir a través de un tipo de crecimiento que alguien se acuerda cómo se llama. El crecimiento de estos condrocitos que están adentro del cartílago, ¿cómo se llama? Tenemos de dos, aposicional y por intersticial. Este que estamos viendo, el de los del mero centro, ¿cómo se llama? Están en, Intersticial. este es el crecimiento intersticial. Entonces, esos condrocitos van a crecer por crecimiento intersticial. Los que están afuera, los que ahorita les enseñé, en el pericondrio, esos crecen por aposición. Ahora, fíjense lo siguiente. Esos condrocitos, cuando se dividen, son los primos hermanos de los fibroblastos. ¿Cuál era la función del fibroblasto en el tejido conectivo? ¿Qué hace el fibroblasto en el tejido conectivo? Pues forma el tejido conectivo. Sin- Sintetizar la matriz. exacto. Sintetiza toda la matriz extracelular. Por lo tanto, si el condrocito es el primo del fibroblasto, ¿qué creen que haga el condrocito en el cartílago? ¿Sintetizar qué? Sintetizar qué, toda la qué, toda la matriz, pero ¿de quién? Del, del cartílago, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Porque el cartílago, al ser un tipo de tejido conectivo, también tiene células y también tiene ¿qué? Matriz. Matriz. Entonces, aquí estamos viendo las células. Todo lo que está alrededor, ¿cómo se llama? Todo lo que está alrededor de las células se llama Matriz extracelular. matriz extracelular. Y si ustedes se acuerdan, en el tejido conectivo, por eso me gustan estos temas para repasar. Toda la matriz del tejido conectivo está formada por fibras y por sustancia fundamental. La sustancia fundamental, a su vez, está formada por los GAGs, por los proteoglucanos y por las proteínas de adhesión y por agua, ¿no? Todo esto que están viendo alrededor de estas células pálidas, o sea, cada uno de estos círculos es una célula en su laguna. Todo lo que están viendo en diferentes tonalidades de azul, negro y rosa es precisamente la que, La matriz. la matriz extracelular. Ahí es donde van a estar las fibras, los GAGs y todo eso. Ahora, si ustedes se acuerdan, es una pregunta de examen, dentro de la matriz extracelular del cartílago, las fibras de colágena, o sea, casi todo esto de color azul y rosa está formado por fibras de colágeno. Pero ¿de qué número? En el cartílago, qué número de fibras son las más importantes para los cartílagos elástico y hialino? ¿Las de tipo qué? De tipo 2. Las de tipo 2. Entonces, todo esto que están viendo en azul y en rosita, la gran mayoría son fibras de tipo de colágeno de tipo 2
y obviamente fibras elásticas, porque por eso se llama cartílago elástico, ¿sí? Pero las fibras que también están ahí son de tipo 2, no en el fibrocartílago que es de tipo ¿qué? El número más importante, en el fibroso. ¿Y de qué tipo son las que nos importan? Las de tipo ¿qué? De tipo 1. 1, ¿no? Entonces, vean, ahorita van a ver por qué es importante que revisemos cartílago otra vez, ¿no? O sea, aquí está el condrocito. Todo, ya quedamos que todo lo que está alrededor se llama matriz extracelular, pero si ustedes se acuerdan, en el cartílago hay diferentes tipos de matrices. Una que se llama territorial, una que se llama extraterritorial y una que se llama cápsula. Fíjense cómo alrededor del condrocito blanco, pálido, lleno de glucógeno y lípidos, pero se ve blanquito, hay un pequeño círculo muy negro. ¿Ya lo ven? Sí, doctor. Rodeado, ese es la cápsula. Cuando veíamos cartílago, cada condrocito alrededor tenía algo que se llamaba cápsula. Esa cápsula es la primera parte de lo que el condrocito sintetiza. Y como es lo más cercano al condrocito, es lo que tiene más cosas. Conforme se alejan las fibras, se van a empezar a difuminar los colores. Entonces, lo que está más pegado al condrocito es lo que está más teñido. Ese espacio negro se llama cápsula. ¿De qué está formada? Esa es una pregunta muy habitual de examen. Está formada específicamente de colágeno de tipo 6. Entonces, este espacio negro está formado de colágeno de tipo 6. Y luego, si tú te fijas, estos dos condrocitos están como juntitos. ¿Ya te fijaste? O sea, es muy probable que estos hayan hecho mitosis y que uno de estos haya salido del otro. ¿Ya te fijaste cómo están pegados? Sí, doctor. Alrededor de ese espacio negro que rodea uno por uno, hay un espacio como azul, azul oscuro, pero que los envuelve a los dos. ¿Ya te fijaste? Es un espacio menos oscuro que lo negro, pero envuelve a los dos. ¿Ya te fijaste? Eso se llama matriz territorial. Está juntando territorios. Ahora fíjate estos dos pares. Están juntos, están unidos, por eso azul. Entre esos dos grupos hay uno más un rosita más claro. ¿Ya te fijaste ese rosita más claro? Sí, doctor. Esa matriz, ¿cómo se llama? Que está entre los territorios. ¿Es la matriz qué? Interterritorial. Es la matriz interterritorial, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, me alejo un poquito, el corte cartílago donde vemos a los condrocitos, vemos que están en sus matrices territoriales. Si somos muy observadores, podemos ver la matriz interterritorial en rosita más claro. Si nos pudiéramos acercar como lo hicimos ahorita, veríamos esas cápsulas. Pero lo que quiero que veas entonces, por ejemplo, aquí en este cartílago, la cantidad entre condrocitos. O sea, trata de pensar en cantidad. ¿Qué ves más? ¿Condrocitos o la matriz que está alrededor de ellos? ¿O es como mitad y mitad? ¿Qué relación habría? Entre condrocitos, matriz. 10% condrocitos, 90 matriz, 50-50. ¿Cómo de qué le ven cara? Como de mitad, ¿no? O sea, es como mitad de condrocitos, mitad de matriz, ¿sí o no? Sí, más o menos, doctor. Entonces, esa relación mitad y mitad, aunque tú la veas con otras tinciones, te debería de hablar de cartílago elástico. Ahorita que veamos a la tráquea, veamos el cartílago hialino. Compara esa relación entre cuántos condrocitos existen por todo lo que está alrededor de ellos y te vas a fijar que esa relación ya no es como 50-50. Y eso en realidad es lo que a ti te tendría que identificar diferentes tipos de cartílago, no como mal les hemos enseñado,
a verlos con tinciones especiales. Porque no necesitas una tinción especial para identificar diferentes tipos de cartílago, ¿no? Ahora recuerda que alrededor del cartílago hay una parte, o sea, una parte que rodea el cartílago, del que también crece el cartílago, pero por afuera, que se llama, ¿cómo se llama esta parte que rodea un cartílago? ¿Se llama esto? ¿Cómo dirían alrededor del cartílago? ¿La cápsula? No, Pericondrio. este es el pericondrio. Y si estos condrocitos que estaban en el cartílago, condro es cartílago, crecían de forma intersticial, ¿estos cómo crecen? Por el otro tipo de crecimiento que se llama crecimiento que Posicional. aposicional. O sea, aquí tenemos el cartílago. Ah, ya siento mi laringe bastante inflamada. A ver si aguanto los 50 minutos, los 40 minutos que restan, porque me da de la laringe. Van a escuchar cómo cada vez que hablo me quedo sin voz. ¿Sí escucha cómo voy quedándome sin voz? Sí, Sí, doctor. pero bueno, ya nada más queda con 50 minutos. Y luego vean, arriba del cartílago, en el tejido conectivo, encontramos estas estructuras que están formadas por, miren, por muchas células que están juntitas. Si veo muchas células juntitas, ¿eso qué tipo de tejido es? Epitelio. Epitelial. Pero si están rodeadas de tejido conectivo y no por una luz como en este, ¿qué tipo de tejido epitelial es este? ¿Laminar o glandular? Esto de Glandular, aquí es, doctor. es, es epitelio glandular. Entonces aquí estamos viendo una glándula que se encuentra en el tejido conectivo y si nos acercamos, vamos a ver la mayoría de ellas están pálidas en el citoplasma y los núcleos están rechazados a la periferia y todos ordenaditos. Estamos viendo glándulas, en su componente la mayoría de estas en su citoplasma se ven como pálidas, son glándulas mucosas, pero algunas de ellas, como las de acá, en estas semilunas, están un poquito más teñidas, son las partes cerosas. Por lo tanto, este tipo de glándulas, ¿qué tipo de glándulas son? ¿Glándulas qué? Mixtas o Mucosas. seromucosas. Mixtas o seromucosas, ¿no? Y miren, entre ellas también vemos unos espacios blancos. ¿Qué tipo de células son estas de acá? Si las pueden Tejido reconocer. adiposo. Es tejido adiposo. Y vean, aquí también en la parte central encontramos una ¿qué? Vena. Una vena o muy seguramente más que una vena es una ¿qué? Arteria. Es una arteria, una Pero arteriola. no Sí. las arterias tienen una luz bien delimitada, doctor. Un poco, pero si ustedes se fijan, la parte, la parte la parte más gruesa de de este vaso sanguíneo, ¿qué capa es? ¿La capa qué? Aquí está el Adventicia. endotelio. Este es el endotelio. Esta línea como rosita. Luego esta parte rosa clara externa es la adventicia. Pero esta capa más rosa intermedia es la túnica íntima. En estas tres, ¿cuál es la túnica más gruesa? ¿El endotelio, La o sea, la íntima. íntima, la media o la adventicia? La íntima. La íntima nada más es esta rosita chiquita. Es la íntima. Todo esto es la media y esta es la adventicia. ¿Cuál es más gruesa de las tres? La capa media. La capa media. Entre venas y arterias, ¿cuál es la capa más gruesa en las arterias? Adventicia, ¿verdad? No, la túnica media. La media. En las venas sí es la adventicia. Entonces, este vaso sanguíneo, al tener una túnica media muy grande, es probable que este tipo de vaso sanguíneo sea arterial o venoso. Arterial. Arterial, por la túnica media tan elevada, ¿no? Déjenme ver. Miren, esta también, por ejemplo, esta de acá, bueno, esta está maravillosa, ¿no? Aquí está el endotelio, ¿ya se fijaron?
Luego toda esta es la túnica media. De hecho, esta está cortada en un corte diferente. La que veíamos está en corte longitudinal, esta estamos viendo músculo en corte transversal. Eh, Aquí se ven las características del músculo liso. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo es? ¿Arterial o venoso? Igual por la Arteria. tónica, es arterial. De hecho, es probable que, miren, esta es una arteriola, esta es una arteria. O sea, esta tal cual es una arteria. Es una arteria de gran calibre. La túnica media es muy grande. Sí, por aquí podríamos buscar otros. Por ejemplo, aquí hay otro corte de las mismas arterias. Mira, otra arteria cortada transversal. Esta de acá, muy seguramente sí es una vena. Esta grandotota, fíjate, tiene la túnica íntima, la media casi no se ve y alrededor está formada por un montón de tejido fibroso. Esta probablemente sí sea ¿qué? ¿Una qué? Una vena. Esta probablemente sea una vena. Normalmente en las venas es como que ustedes lo vean, van a ver estos depósitos del plasma, ¿no? Y miren aquí, pues no se van a ver tan grandes, pero si nos podemos acercar, bueno, quién sabe, miren, hasta si describimos sangre, ¿qué célula es esta? ¿Una célula de la línea roja, de la línea blanca o de la línea de las plaquetas? ¿Es un leucocito, es un eritrocito, es una plaqueta? Sangre, tema de sangre. ¿Estos de acá qué son? Bueno, como en cualquier laminilla podemos ver ya todos los temas. ¿Estos qué son? Eritrocitos. ¿Y estos de acá? ¿Son plaquetas? No, Leucocitos. tienen núcleos, tienen plaquetas. Una plaqueta es de este puntito de aquí. Son leucocitos. Ahora, que tiene tres lóbulos y este de acá, por ejemplo, ahí al ¿Es ojo un de buen cubero, neutrófilo? pues seguramente son neutrófilos, ¿no? Tiene un poquito el citoplasma más rosito, pues podemos inventar que es un eosinófilo, ¿no? Quién sabe, no lo sabemos, ¿no? Porque no se ve tan bien, ¿no? Y así podríamos buscar vasos. Miren, aquí hay otro vaso, esta es otra arteria. No es la intención de la clase, pero inclusive podríamos acercarnos y miren, aquí hay otro vaso, ¿no? Entonces, eso en relación al epiglotis, ¿no? Y es más, si ustedes quisieran buscar, porque por aquí lo miré también, por aquí hay tejido nervioso. Este de acá que está aquí arriba es un corte longitudinal de un nervio. Entonces aquí hay un nervio, esto de acá arriba. Ya se fijaron este patrón como en ondas. ¿Se fijaron ese patrón de ondas? Y sin una luz, ¿se fijan? Compárenlo con el de abajo, con la arteria, que tiene un espacio. Ya se vieron que este no tiene un espacio como una luz adentro. Este es un corte longitudinal de un nervio. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, en la epiglotis, pues básicamente podríamos describir absolutamente todos los temas del bloque. ¿Dudas de esta laminilla? No. ¿Van bien? Sí, doctor, todo bien. Bien, ahora vámonos acá. Nos vamos a la laringe. Aquí la epiglotis estaría por arriba. Tenemos a un pliegue laringio superior y un pliegue laringio inferior. Vamos a empezar con el pliegue laringio superior y vamos a ir de externo a interno. Nos vamos a abocar sobre todo al epitelio. Y miren, si ustedes ven este epitelio y lo describimos, ¿es un epitelio de qué tipo? O sea, por la forma de las células se ven bastante que. Mira, aquí empieza la célula y hasta acá termina. Sería cúbico simple. No cúbico sería como un cuadrito, pero fíjate, aquí empieza y acá termina la célula. ¿Cilíndrico? Cilíndrico, ¿Pseudoestratificado? pseudoestratificado, y fíjate, aquí arriba hay algo. Esta línea negra, esta línea basófila que a veces se puede ver, eso te ayuda un poquito, es el inicio de los cilios, es el inicio de los cuerpos basales. Entonces, podemos entender que aquí termina la célula y que todo lo que está por arriba son justos estos cilios. Entonces, ahí estamos los cilios. Y ves estos espacios blancos, aquí se ven un poquito mejor. ¿Qué células son estas? Caliciformes. Caliciformes. El nombre completo entonces de ese epitelio es un epitelio ¿qué?
Cilíndrico, pseudoestratificado, sellado con células Con células caliciformes. caliciformes. Que se llama epitelio respiratorio, ¿no? Que justo es algo que les decíamos que pasaba en esta laminilla, ¿no? Que el pliegue laringio superior estaba revestido, estaba tapizado por ese epitelio. Pero mira, si tú te fijas y yo me voy un poquito más para el ventrículo, empieza a medio a desaparecer y a cambiar ese epitelio, ¿no? Ahora, debajo de ese epitelio, toda la lámina propia estaba formada o estaba llena ¿de qué? De estas que son ¿qué? Glándulas seromucosas. Glándulas Glándulas mixtas. seromucosas o mixtas, ¿no? Entonces nos acercamos, células juntas, tejido epitelial rodeado de tejido conectivo, es tejido glandular. Unas se ven más pálidas que otras. Vemos las pizzas blancas y las pizzas teñidas, glándulas seromucosas o mixtas, y todo está rodeado por tejido conectivo, ¿no? Y en ese tejido conectivo, pues podemos buscar más cosas. Aquí también podríamos buscar tejido adiposo como acá, podríamos buscar vasos, podríamos buscar nervios, podríamos buscar estos que son los conductos por los que drenan todas esas glándulas. Entonces, esta cuerda no debería de haber músculo, pero mira, si yo me voy y le busco aquí arriba, claro que va a haber, que es todo esto rojo que está aquí arriba. Todo esto es músculo estriado. Mira, ¿de qué tipo? Esquelético. ¿Ves los núcleos a la periferia? Ahí están, en un corte longitudinal, ¿no? En un corte oblicuo más bien, ¿no? Ahora, si yo comparo con la cuerda de abajo y vamos a ver a los epitelios, no vamos a comparar el respiratorio, nos vamos a ir a nivel del ventrículo justamente en esa transición. Fíjate arriba, ahí están las caliciformes. ¿Qué epitelio es este de acá? Epitelio respiratorio. Pero fíjate, el de abajo se ve completamente diferente. Si nos acercamos, por ejemplo, en el examen podría ponerles yo una impresión de pantalla de esto, ¿no? Y decirles cuál es el epitelio laringio y cuál es el epitelio vestibular, ¿no? Aquí está, este epitelio no se ve como el anterior. Aquí sí hay muchas capas y las de hasta arriba no se ven tan planas, ¿no? O sea, aquí podrían verse cúbicas, ¿no? Pero estamos de acuerdo que es un epitelio estratificado sin estrato córneo. Si lo buscamos y nos vamos más hacia la parte donde en realidad el aire está haciendo fricción y nos acercamos de este lado, pues aquí sí, ahora sí, vemos un epitelio de qué tipo. Plano estratificado. Plano estratificado sin ese estrato córneo, ¿no? Y si nos vamos a buscar el músculo, ¿no? En este corte transversal de músculo, aquí sí lo vamos a poder ver, deberíamos de ver las células poligonales con los núcleos a la periferia, con todo este puntilleo que nos habla de las miofibrillas, porque estamos viendo el corte transversal. No sé si aquí hay un corte longitudinal, se ve casi todo transversal. La verdad es que no veo longitudinal, no, no hay. Este, no, todo es transversal. Sí, todo es transversal. Aquí podríamos justo describir, por ejemplo, otras características del músculo, ¿no? Por ejemplo, todo este tejido conectivo que está alrededor de estos fascículos o grupos de haces musculares, ¿cómo se llama? O sea, todo este espacio blanco, ¿qué tipo de tejido conectivo? ¿Cómo se le llama ese tejido conectivo? Segundo bloque, músculo. ¿Es el perimisio? Es el perivicio. ¿Qué tipo de tejido conectivo es? ¿Laxo o denso irregular? ¿Laxo? No, denso irregular. No. Ahora, si nos vamos acercando ahora hacia las olas individuales, alrededor de cada una de estas, este pequeño espacio blanquito, ¿ese qué tipo de tejido conectivo es? Es el Ahora sí, endomisio, sí sería ese, laxo. ese es laxo y se llama endomisio, ¿no? Entonces, y si nos acercáramos ya más, o sea, el que está rodeando a todo el músculo vocal, ¿qué tipo de tejido conectivo es y cómo se llama? Epivisio. Es el epimicio y también es tejido conectivo denso y regular, ¿no? Entonces, vean cómo aquí, por ejemplo, podemos describir pues todas las características de todo lo que hayamos visto en el año, ¿no? Este, hasta si encontramos linfocitos, describimos linfocitos y cosas así, ¿no? Entonces, en el examen te van a poner estas dos cuerdas y te van a preguntar entonces cuál es cuál y de qué están formadas. ¿Dudas de esta parte? No, doctor.
Bien, entonces vamos a continuar. Si tienen dudas, me dicen, ¿eh? Vamos a continuar con el estudio de la vía aérea y ahora nos vamos a salir de la laringe por debajo del borde inferior del cartílago cricoides y vamos a llegar a qué estructura. La tráquea. Vamos a llegar a la tráquea, ¿sí? Ahora, la tráquea, anatómicamente, es un tubo que solamente mide 10 centímetros de longitud, donde inicia por el borde inferior del cartílago cricoides y donde termina, ¿alguien sabe? ¿En qué momento ya no se llama tráquea y se llaman bronquios, por ejemplo? En la carina. En la carina, ¿sí? Donde se bifurca y forma estos dos bronquios primarios, el derecho y el izquierdo, a nivel de la vértebra T4, ¿sí? Entonces, la tráquea inicia en el borde inferior del cartílago cricoides, donde termina la laringe, y termina a nivel de T4, donde se bifurca en los bronquios derecho e izquierdo primarios, ¿sí? La tráquea, eh, en la parte anterior, va a tener un cartílago rodeando tres cuartas partes de la circunferencia. Está formado por un anillo traqueal que le va a dar toda esa circunferencia. Esa es una parte por la que nosotros vamos a poder identificar a la tráquea, que como el epiglotis tiene un cartílago, pero que es completamente continuo, circular. Solamente en la parte posterior, donde está mi cursor, este cuarto posterior de la circunferencia no tiene cartílago, que es este, y lo va a cerrar un poco de músculo. ¿Por qué ahí no tiene? Porque recuerden que atrás de la tráquea, como atrás de la laringe, ¿qué estructura iba? ¿Qué conducto? El esófago. El esófago. Entonces el esófago de hecho está pegado a la tráquea y a la laringe, pero en la parte donde la tráquea está en contacto con el esófago, ahí no debería de haber cartílago, pues por seguridad. Entonces ahí hay un músculo que se ve aquí en rojito. Es la parte posterior de la tráquea donde está el esófago. Sí, y la función pues es justo seguir conduciendo el aire y seguir acondicionando el aire. Ahora, la tráquea histológicamente, y esto se va a parecer mucho a partir de aquí, toda la vía bronquial, toda la vía aérea, va a tener las mismas capas. La vía aérea, a partir de este momento, va a tener cuatro capas, ¿sí? Va a tener una capa de mucosa, va a tener una capa que se conoce como submucosa, una capa de cartílago, y una capa de algo que se conoce como adventicia, que ya habíamos mencionado en algún momento con los vasos sanguíneos, que es la túnica, la parte más externa, la túnica externa, ¿no? Vamos a ver también en otros temas como urinario y digestivo que esta parte de mucosa, submucosa, adventicia se va a repetir, ¿no? Entonces, de interno a externo, o sea, de adentro hacia afuera, por donde va el aire, vamos a empezar a escribir estas partes. La mucosa de la tráquea y todas las mucosas desde este momento. No sé si ya lo sepan, cuáles son las dos partes que una mucosa forzosamente debe de tener. O sea, para que algo se llame mucosa, ¿qué debe de tener? Lámina propia. Una lámina propia y encima ¿qué? O sea, revistiendo, ¿qué debería de haber siempre? Epitelio. Un epitelio. Entonces, cualquier cosa de cualquier tema a partir de este momento, digestivo, urinario, reproductor, el que sea, cuando les digamos mucosa, a su mente les deben de venir dos cosas, un epitelio y una lámina propia de tejido conectivo laxo. Esa es una regla general. Cuando digan mucosa, eso es igual a eso. Ahora, en el caso de la mucosa de la tráquea, el epitelio, pues es precisamente qué tipo de epitelio, un epitelio respiratorio. La lámina propia es el tejido conectivo que esté por debajo, va a ser un tejido conectivo laxo, y algo que va a ser diferente a la tráquea es que en la tráquea va a haber un grupo de fibras de colágena que van a formar una membrana fibroelástica que va a permitir que la tráquea tenga un poco de movilidad. Ahorita la vemos en una imagen. Siempre debajo de una mucosa
y también esto es una regla de casi todos los temas que vienen. En digestivo lo van a ver mucho. Hay una capa que se llama submucosa, que también está formada de tejido conectivo, pero aquí hay una excepción. La mayoría de las submucosas, de todos los temas, van a estar formadas por un tejido conectivo denso y regular. De hecho, si ustedes hacen el análogo a la piel y piensan en la dermis estaba clasificada en dos tipos de dermis, una dermis superficial o dermis papilar y una dermis profunda o reticular. ¿Sí se acuerdan de esa parte? En piel. Empezaron a ver piel, ¿cierto? ¿Revisaron dermis o todavía no he llegado a la dermis? Todavía no llegamos a la dermis. Ah, bueno, pero es que depende de cómo se estudie piel, puedes verlo antes o después. Bueno, cuando vean la piel, acuérdense de mí y les hablen de lo que está abajo de la epidermis, les van a hablar que hay una dermis de arriba y una dermis de abajo. Y como aquí, la de arriba siempre es laxa y la de abajo es densa y regular. Eso también pasa en las mucosas y en las submucosas. Las mucosas siempre tienen láminas propias de tejido conectivo laxo y las submucosas de tejido conectivo denso y regular. La tráquea es el único lugar del cuerpo donde esa regla no se cumple y las dos son de tejido conectivo laxo. Entonces es como una excepción, pero a fines prácticos, para todos los temas, recuerden que la submucosa siempre es tejido conectivo denso y regular. Luego vean bien el cartílago de la tráquea es de tipo hialino, entonces los cartílagos que vemos aquí son de tipo hialino, están formando más o menos entre 16 y 20 anillos en la parte anterior, recuerden que en la parte posterior no hay músculo liso, y luego la adventicia, todas las adventicias de todo siempre van a ser tejido conectivo denso y regular con vasos bastante grandes, ¿no? Otro comercial. Entonces, vamos a empezar a escribir nuestra mucosa y aquí vemos un aumento mayor. Esta es una de las imágenes más bonitas del departamento. Es una de las imágenes que seguramente van a venir en este bloque del departamental. Hasta seguramente tal vez ya vino en otros bloques anteriores. Y estamos viendo ahí un acercamiento de tres de las cuatro capas de, de la tráquea, ¿sí? Estamos viendo la mucosa encerrada en ese corchete amarillo, la submucosa por debajo y el cartílago, ¿sí? Ahorita les digo los límites precisos entre una y otra, ¿sí? Vamos a acercarnos ahora a nuestra mucosa. Y decíamos, cuando piensen en mucosa, piensen en el epitelio y piensen en la lámina propia. Eso que están viendo ahí, pues es precisamente el epitelio respiratorio. Y células que ustedes podrían ya identificar desde este momento, pues son las células basales, con los núcleos que están más hasta abajo, las células ciliadas, que son las células más largas, las células caliciformes, y en este tipo de imágenes, vean, los cilios se ven bastante bonitos. Ese es el epitelio respiratorio. Un acercamiento de este tipo de epitelio este tipo de imágenes solamente te podemos preguntar epitelio respiratorio. No te podríamos preguntar de dónde es, porque todo lo que hemos visto, cavidad nasal, nasofaringe, amígdala, eh, la misma epiglotis en el borde inferior, las cuerdas vestibulares, todas tenían este mismo epitelio. Entonces, un acercamiento tan amplio de este tipo de epitelio no es común que te preguntemos en qué parte de la vía aérea estás, sino por las células. Aquí estamos viendo el epitelio, abajo vemos la lámina propia, tejido conectivo de qué tipo, otra vez de qué tipo, Laxo. laxo, ¿no? Aquí vemos una imagen con H&E, vemos el mismo epitelio respiratorio. Aquí está bonita porque se ve como el mismo epitelio respiratorio se invagina para formar una de las glándulas, porque en realidad eso es lo que sucede. Las glándulas que están abajo están en continuación con los epitelios, solo que muchas veces por los cortes no vemos este conducto de salida, ¿no? Entonces aquí está el epitelio con una glándula. Aquí donde está mi cursor en rosita vemos
a este tejido conectivo laxo y ya donde están las glándulas, donde tú ya veas glándulas, esas glándulas ya están en la submucosa, ¿sí? Una pregunta de examen departamental de alguno de los años fue en qué capa de la vía aérea, o sea, por ejemplo, de la tráquea, se encuentran las glándulas seromucosas. La respuesta, ¿cuál sería? En la capa submucosa, En la submucosa. Es decir, de donde veas que empiezan las glándulas hacia abajo, ¿qué capa es? O sea, todo esta, ¿qué capa sería? la submucosa, La submucosa. Y de donde empiezan hacia arriba, donde no hay, ¿qué capa es? tejido conectivo laxo, Ajá, pero en general es parte de qué capa. No, toda esta capa, ¿cómo se llamaría? submucosa, No, la submucosa es la de abajo, ¿no? Donde están las glándulas. Acá. ¿Y la de arriba? Donde no hay glándulas y está el tejido y el epitelio, ¿cómo se llama? La mucosa. La mucosa. Entonces, donde está el cursor hacia arriba, todo eso se llama mucosa. Está formada por el epitelio y el tejido conectivo laxo. Y debajo de la mucosa se encuentra todo esto que está lleno de glándulas que se llama submucosa. ¿Hasta dónde acaba? Hasta donde tú veas el cartílago, ¿no? Entonces ve, por ejemplo, aquí vamos a dejar que corra el video. Aquí tenemos, esta imagen también es del SOS del Atlas, con una tinción que me parece que es hematoxina safranina, donde vemos las cuatro capas. Estamos viendo la mucosa en la parte de arriba. Vemos el cursor aquí, donde está el cursor, ¿qué tejido es? Los Epitelio. cilios. Es el epitelio, ¿no? Por ahí están los cilios, ¿no? Debajo del epitelio, todo esto que se ve como teñido en diferentes tonalidades, todas estas fibras, ¿qué tipo de tejido es? ¿Tejido qué? Conectivo conectivo laxo. laxo. Conectivo, laxo. Esa es la lámina propia. Luego viene una parte donde las fibras están más gruesas. Aquí, desafortunadamente, en la imagen no se ven las glándulas, pero si aquí estuvieran las glándulas, esta capa pálida blanca, ¿cómo se llamaría? Ahí está. La submucosa. Después empieza el cartílago. ¿Cartílago de qué tipo? Elástico, No. No, hialino. Los cartílagos de la tráquea, de los bronquios son hialinos. El único lugar de la vía aérea donde te vamos a preguntar cartílago elástico es a nivel de la epiglotis, ¿sí? Y luego aquí hasta abajo, pues un pedacito de adventicia que no se ve, ¿no? Entonces, lo que sigue es nada más un recordatorio de esta parte de las cuerdas vestibulares y las cuerdas vocales, lo que tendrás que recordar. Y lo siguiente que vamos a revisar, pues es toda la vía bronquial, que se va a parecer mucho a la tráquea. De hecho, cuando ahorita que veamos la vía aérea, bronquios, bronquiolos, para terminar con alveolos, estas capas van a ir cambiando. Ahora quiero que te fijes esta imagen. ¿El cartílago está en toda la imagen o se corta? O sea, ¿tú lo ves en toda la imagen, a toda la longitud o se corta? ¿Cómo lo ven, chicos? No Pues se se ve corta. completa, ¿no? Se ve, o sea, empieza a la izquierda y termina a la derecha, ¿no? O sea, está toda la imagen, toda la longitud. Eso es importante porque en la tráquea los anillos son continuos, ¿sí? Piensa que estamos viendo un pedacito de la circunferencia, pero el cartílago debe ser continuo. Ahorita que veamos bronquios y bronquiolos, te vas a fijar que se describen, de hecho, ya no como anillos, sino como placas. O sea, unos pequeños parches de cartílago que no van a ser continuos en toda la circunferencia. Y entonces, cuando veamos las imágenes, tú vas a ver que esos cartílagos no van a estar completos. Entonces, un bronquio se ve exactamente igual que la tráquea, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el cartílago no se va a ver en toda la longitud. Por ejemplo, si tú ves aquí el cartílago y ves que a la mitad se corta,
y luego acá como que se ve otro pedacito, ese cartílago pertenecería o ese corte pertenecería a una tráquea o un posible bronquio, ¿Un bronquio? a un bronquio. Entonces, vamos a ver que la histología del bronquio y la tráquea es exactamente la misma, pero que cambia el cartílago. Entonces, les voy a dejar compartir dentro de la pantalla. Eh, Ahora, por temas de tiempo y de los que somos, hablé con la doctora Brenda. El lunes les voy a compartir esta parte. Recording stopped. El lunes vamos a ocupar la primera hora para terminar este tema y las dos siguientes vamos a empezar a ver sistema endocrino, ¿sí? Dudas que tengan hasta ahorita, vamos a dejar ahorita la grabación. Espero que les haya sido de ayuda. Ahorita se la subo en una media hora al Classroom y nada más terminen de revisar esta parte. El lunes vamos a terminar en la primera hora bronquio, bronquiolo y alveolo y nos vamos a ir directo a las generalidades del sistema endocrino. Sí, es uno de los temas más bonitos, pero también es uno, creo que el tema de los temas más largos que hay. Dudas que tengan, chicos, los 15 que son. Disculpe, doctor, pero me parece que el lunes es día feriado. Ah, ¿es feriado? No me he Sí. fijado. ¿Cómo? ¿Y lo quieren tener feriado? El Ah, el día de lunes la es 2, Candelaria. ¿verdad? El lunes no, es No, el 5. lunes es 5. Es 5 de febrero, pero sí creo que sí se los dan. Bueno, si es feriado, pues descánsenlo, son días obligatorios. Me parece que ya también dentro de un par de días tienen un examen departamental, si no me equivoco. Bioquímica, embrión, uno de esos, ¿no? En biología. Entonces, Embriología. si es que el puente se cruza antes, pues aprovéchenlo. Nosotros, ahorita yo platico con la tía Brenda porque hicimos un calendario y ninguno se percató que era feriado. Nos quedamos que era el 2 el viernes. Entonces, si no hay más dudas, chicos, les agradezco mucho que hayan estado. Los dejo para que se preparen, para que puedan ir a la facultad. Y una disculpa que ayer no los pude mirar, pero sí me sentía mal. De hecho, ahorita me siento ya mal. Ahorita ya estoy, ya estoy, ya tengo escalofríos y ahorita me voy a ir a acostar un rato. Ya me siento mal. Los veo el viernes, chicos. Sí, 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 doctor. hasta luego, Muchas doctor. gracias. doctor, que esté bien, hasta